Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Trascendencia. En este vídeo ofrezco algunas explicaciones sobre el anhelo de trascendencia, lo que significa este término, trascendencia, etc. En primer lugar, hay que decir que se entiende por trascendencia el intento de apertura o el intento de relación con lo absoluto, que podemos identificar sin duda con Dios, con la divinidad. Esta divinidad es algo supuestamente superior, dador de sentido, y ha sido llamado por diversos pensadores lo absoluto. En definitiva, podemos decir que es considerado lo absoluto como algo que es incondicionado e independiente, o lo que es lo mismo, es causa y razón de su existencia y de todo lo demás, y podemos decir que es una primera causa incausada, porque si no habría una regresión infinita de causas que no es admisible desde un punto de vista o desde un análisis metafísico. Por otra parte, lo absoluto podemos considerar que es lo que posee la característica de la infinitud o de la ilimitación. Dios es un ser infinito e ilimitado. Por tanto, podemos afirmar que no está sujeto a las limitaciones temporales ni espaciales. Por tanto, esta es otra característica fundamental de lo absoluto o de la divinidad. Y también podemos decir que es un ente o es una realidad o es un ser sobrehumano, Dios, ya que es una realidad que sobrepasa las dimensiones del humano. Es cierto que a lo largo de la historia de la humanidad, de la historia de la filosofía, también ha habido distintos pensadores, como por ejemplo Pascal en sus pensamientos, que han hablado de esta cuestión, han pensado sobre estas cuestiones y, por ejemplo, Blaise Pascal dijo que el hombre es un punto medio entre el infinito y la nada, porque es verdad que no somos seres todopoderosos como la divinidad, un ser todopoderoso como la divinidad, pero tampoco trascendemos la nada, en cierto sentido, por lo menos a nivel corporal, a nivel espiritual o a nivel de alma, pues igual desde una perspectiva cristiana podemos permanecer con vida después de la muerte, pero diríamos que hay esa dualidad entre el infinito, representado por Dios, o el poder absoluto, identificable también con la divinidad, y la nada, que sería la ausencia de referentes. Ciertamente en el ámbito filosófico hay un término que se utiliza pues, con cierta frecuencia, que es la palabra inmanente, que en el sentido filosófico significa todo aquello que pertenece a la realidad, al mundo natural y que puede ser conocido por el ser humano, porque es algo propio de lo empírico, de la experiencia, de la realidad observable por los sentidos y también experimentable de distintas formas. En este orden de cosas también hay que contemplar, valorar, entender las concepciones del absoluto. Partiendo de la base de que lo absoluto es Dios, podemos decir que hay distintas concepciones de la divinidad. Una de ellas es el panteísmo, que son los pensadores o las personas que creen en un Dios que se identifica con la unidad de todo lo existente. Sería la famosa fórmula de Spinoza, natura sive Deus, Deus sive natura, en latín, que significa Dios o naturaleza o Dios. O, dicho de otra manera, que la naturaleza y Dios son lo mismo, por lo tanto se identifican. Esto sería lo que es el panteísmo, pan todo, teos Dios, todo es Dios, o Dios es todo, es la naturaleza, es la realidad. En definitiva, es una corriente filosófica, un movimiento filosófico y también un planteamiento teológico que tiene distintos representantes pues desde la perspectiva filosófica, como por ejemplo los estoicos, que eran panteístas, Nicolás de Cusa, Giordano Bruno, Spinoza, y también pues el budismo y el hinduismo. Ciertamente, dentro de estas concepciones de lo absoluto, podemos también definir lo que es el teísmo, que deriva del término teos, que en griego significa Dios, y por tanto supone que lo absoluto es una realidad divina trascendente al mundo. En consecuencia, según los pensadores teístas, existe un Dios creador del universo que puede intervenir en los acontecimientos. Pensadores que han afirmado este planteamiento teísta pues han sido, por ejemplo, Santo Tomás, un gran teólogo y filósofo escolástico, Descartes, en general los pensadores cristianos y el cristianismo, los judíos, los musulmanes, etc.
También existe pues otra concepción acerca de lo absoluto que podemos denominar como deísmo, que también significa que lo absoluto es una realidad trascendente al mundo, que supera la realidad, diríamos, material, pero que tiene unos matices diferenciadores respecto al teísmo, ya que los deístas, como por ejemplo Voltaire, consideran que Dios no interviene en el mundo, no es un Dios tampoco personal y revelado, y el ser humano puede acceder a él de forma exclusivamente racional, a través de su razón, de su inteligencia. En este sentido, pues se diferencia claramente del teísmo. Indudablemente, en este acceso al absoluto o en esta interpretación de lo absoluto hay pues otros planteamientos, como son, por ejemplo, el ateísmo, las personas que son ateas, los pensadores que son ateos, en general cualquier persona que sea atea, pues considera que Dios es demostrable que no existe. A significa sin, teos Dios, sin Dios. O sea, Dios es algo demostrable por los sentidos, a nivel experiencial, a nivel empírico, que no existe, y los que son ateos están plenamente convencidos de estas pruebas de la experiencia que indican su inexistencia. Por supuesto, ha habido pues, numerosos pensadores ateos a lo largo de la historia del pensamiento, en la civilización occidental fundamentalmente. Por ejemplo, podemos pensar en Sartre, Jean-Paul Sartre, un gran filósofo francés del siglo XX, en Freud, en Nietzsche, que fue también un gran pensador alemán, y pues estos filósofos estaban plenamente convencidos de que Dios no existe y que no existe vida después de la muerte, etc. Podemos citar a algunos otros, por ejemplo, entre ellos Bertrand Russell, que también estaba absolutamente convencido de la inexistencia de la vida después de la muerte y de la realidad divina. Estaba convencido de que no existe ni Dios ni vida perdurable después de la muerte. Por otra parte, es evidente que para Sartre, por ejemplo, la vida sin Dios es un absurdo, pero aún así hay que aceptarlo. Por otra parte, Sartre también pues, afirmaba que hay que construir la propia identidad personal, hay que construir el propio yo a través de acciones, de decisiones, ir construyendo la propia vida de una forma activa, de una forma afirmativa y de una forma satisfactoria, o lo más satisfactoria que se pueda. Ciertamente esto también lo dice desde una perspectiva fenomenológica, atea, existencialista también, porque Sartre fue, entre otras cosas, pues existencialista, ateo, marxista y, por supuesto, también pues un gran pensador fenomenológico, un gran pensador, un gran fenomenólogo, podríamos decir, y pues un gran filósofo existencialista también. En cuanto a la cuestión de la experiencia religiosa, podemos decir que ha habido a lo largo de la historia distintas personas que parece ser que han experimentado esta experiencia religiosa de forma muy intensa o tremendamente intensa, y aunque es una experiencia generalmente mística, difícilmente definible, pues parece ser que la creencia en Dios, la creencia en doctrinas religiosas, pues calma o puede calmar la angustia de la finitud. En este sentido, el agnosticismo pues es una corriente filosófica que afirma que no se puede saber si Dios existe o no, pero más bien los que son agnósticos consideran que Dios no existe porque no hay pruebas de su existencia, por lo tanto se conforman con la finitud. Hay un famoso libro de Tierno Galván, que es el agnóstico, que explica maravillosamente bien esto que estoy ahora explicando. Por tanto, efectivamente, a veces la diferencia entre agnosticismo y ateísmo no es demasiado grande. La gran diferencia es que los ateos pues consideran que es demostrable, que no existe Dios, y los agnósticos no. Pero las consecuencias para la vida real prácticamente son las mismas, porque los agnósticos se conforman con la finitud, con esta única vida que tenemos, y no contemplan la posibilidad de otra vida después de la muerte, con lo que los resultados prácticos de ser agnóstico, de ser ateo, vienen a ser prácticamente idénticos o muy parecidos, podríamos decir. Ciertamente, la experiencia religiosa puede ser una experiencia personal e íntima de conexión con Dios, y pues ha habido pues distintos místicos, religiosos, que han sentido esta conexión con Dios.
por supuesto, personas con creencias religiosas que también han buscado conectarse a Dios y lo han conseguido, desde su mente, desde sus planteamientos religiosos. Y, por supuesto, existe indudablemente una relación entre filosofía y religión. De hecho, hay una disciplina, una rama de la filosofía que se denomina así, precisamente filosofía de la religión, que analiza los hechos religiosos, los fenómenos religiosos, lo sagrado, lo luminoso, lo trascendente, etcétera, y otra serie de conceptos que son analizables e investigables desde, por ejemplo, la fenomenología de la religión, desde el análisis de las religiones, de los cultos religiosos, de las costumbres religiosas, sobre todo también el análisis de los fenómenos que acompañan al rito de la muerte, por ejemplo, ritos funerarios, etcétera. Todo eso indica, habla mucho de la vida de las personas. Ciertamente estos estudios, estas investigaciones en relación con filosofía de la religión se pueden aplicar a numerosas culturas pasadas, presentes. Por ejemplo, está el caso de los faraones, su deseo de inmortalidad, para lo que construyeron, entre otras cosas, las pirámides, que eran una especie de máquinas, entre comillas, resucitadoras, con toda una simbología para favorecer la resurrección de los faraones. Pues todo este tipo de análisis de cultos religiosos, de prácticas religiosas, etcétera, forma parte de lo que podemos entender como filosofía de la religión y muchas otras cuestiones relacionadas sobre el sentido de la vida, el sentido de la muerte, la felicidad, la alegría, la tristeza, etcétera, etcétera. Pero es que además también hay movimientos filosóficos que desarrollan estas cuestiones puramente religiosas en relación con la filosofía, intentando pues una integración de lo filosófico con lo religioso. Por ejemplo, está el caso de un gran pensador francés que es Emmanuel Mounier, que fue el creador del personalismo cristiano, o podemos pensar también en Jacques Maritain, que desarrolló una filosofía que se denomina personalismo comunitario, insistiendo en la importancia de la sociedad para la construcción de los individuos humanos o en el propio desarrollo humano. Somos seres sociales, como ya había dicho Aristóteles, pero también insiste en ello en sus obras Maritain, y de ahí el nombre de personalismo comunitario. Por supuesto, Maritain también afirmó pues, un humanismo cristiano que está en relación también, tanto pues este personalismo cristiano de Mounier como el personalismo comunitario de Maritain, en cierto sentido, pues hay una relación, podemos decir, con la filosofía personalista de Xavier Zubiri y su fenomenología realista. Porque, aunque Zubiri se interesó mucho por las ciencias de su época, pues también es verdad que desarrolló una filosofía noológica sobre la inteligencia sentiente, etc., y también una filosofía realista y fenomenológica que también analiza el fenómeno religioso, los hechos religiosos. El propio Zubiri fue en su juventud sacerdote durante pues, una serie de años, unos años, y luego pues, dejó de ser sacerdote y se dedicó exclusivamente a la labor filosófica y también pues destacó como pensador, como teólogo también en cierta medida, como pensador sobre el cristianismo, podríamos decir, y pues también hizo sus análisis fenomenológicos sobre filosofía de la religión, podemos decir. Escribió obras sobre el hecho religioso, sobre el cristianismo y también, por supuesto, sobre la filosofía no cristiana. Fue un gran filósofo y también destacó analizando lo que es Dios, la realidad divina, la realidad humana y la integración entre las dos. Incluso podemos hablar de la deiformación humana, que el hombre se puede intentar convertir en una especie de Dios en la Tierra, en el planeta, intentando maximizar pues, sus talentos, sus cualidades, sus capacidades, etc. En este sentido, podemos decir que, según Zubiri, no hay una contraposición entre lo divino y lo humano, sino que el ser humano intenta superarse a sí mismo hasta alcanzar la máxima plenitud posible. En este sentido, su aspiración de perfección podemos decir que es identificable con su aspiración a ser pues divino en la propia realidad, en el propio mundo, de alguna manera. Muchísimas gracias a todos por su atención. Saludos, como siempre, a los radioyentes de Radio Sofando de México. Y por último decir que el que lo desee puede compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.